Bien, Mateo, vamos allá. Allá voy a cambiar el micrófono. Como este. Mateo capítulo 13, vamos allá y queremos estudiar esta noche este capítulo, unos versículos, solamente son 2 versículos esta noche, en esta parábola. Los domingos por la noche estamos estudiando milagros y parábolas, y esta noche queremos mirar una parábola. Solamente son 2 versículos, no vamos a tomar mucho tiempo, pero sí queremos ver esta parábola, queremos disfrutarla y ver lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos a leerla, puede mantener sentado. Solamente voy a leer estos 2 versículos, versículo 31 y versículo 32, y después voy a orar y entregar este tiempo al Señor. En tu Biblia tienen estos 2 versículos en letras rojas. Significa que Jesús está hablando y compartiendo esta parábola con ellos que están ahí presentes en la multitud. Dice ahí Mateo, o dice Jesús en Mateo, Mateo guiado por el Espíritu Santo, Jesús hablando, versículo 31, dice: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de los hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Señor, gracias por este momento. Te pido tu bendición en estos 2 versículos que vamos a estudiar en esta parábola, que sea de bendición en esta noche. Gracias por los hermanos que han llegado, Señor, los otros que no podían venir por una razón u otra, Señor, por enfermedades. Te pido, Señor, que tú pongas su mano sanadora sobre ellos en este momento. Ayúdanos a disfrutar este tiempo que tenemos en tu palabra. Te pido todo en nombre de Jesús. Amén. La semilla de mostaza, tenía uno en la oficina, se me olvidó traerla, pero había un martes, unos años atrás, donde nosotros repartimos a los que estaban presentes el martes, a cada uno una botella pequeña de estas semillas de mostaza. Es una parábola conocida, muchos conocen esta parábola, y no va a pasar mucho tiempo explicando, pero quiero ver algunos detalles de esta parábola. Recuerda que estamos en orden en las parábolas y milagros que nosotros estamos estudiando y viendo todo que Dios o Jesús está haciendo mientras que estaba aquí en la tierra, obrando con estos discípulos y también la multitud. Algo que quiero que nosotros conocemos cuando hablamos de esta semilla de mostaza es que Dios puede hacer algo grande usando algo pequeño. Es el tema o lo que queremos sacar de esta parábola. Dios puede hacer algo grande usando algo pequeño. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Él tiene el poder, Él tiene el poder para hacer cualquier cosa que Él desea, algo aún pequeño, para hacer algo grande para su obra. Aún recordamos los discípulos. Los discípulos fueron personas pequeñas, tenían trabajos como pescador, y Dios utilizó algo pequeño como estos discípulos. En pequeño estoy hablando de no su tamaño de altura, pero su trabajo que tenían ellos, y utilizó a ellos para después hacer apóstoles, a predicar y enseñar y hacer algo grande en esta tierra. Aún, hermanos, nosotros, quiero que nosotros entendemos que Dios puede hacer algo grande en su vida, nosotros siendo una persona pequeña, en el sentido que no somos presidente,
no somos una persona conocida y somos personas pues normales y no insignificados porque ustedes son importantes para mí. Pero Dios puede ser algo grande en su vida, algo poderoso para impactar y para alcanzar este mundo. Y aun cuando hablamos de estas semillas, cada semilla, no importa qué fruta o fruto o vegetal o lo que nosotros sembramos, siempre la semilla es algo pequeña que produce algo más grande. Pero Dios utiliza aquí una de las más pequeñas semillas. Se recuerda que en el tiempo de ellos, cuando Jesús está dando esta parábola, está usando, y como lo hace muchas veces, algo que ellos conocen. Los que vivían ahí, la multitud, los discípulos que estaban presentes en este momento que Jesús estaba enseñando esta parábola, ellos conocían la semilla más pequeña, que fue la semilla que usó, la semilla de mostaza, y Dios utilizó una de las más pequeñas semillas en ese tiempo. Recuerda que en el momento que vivimos ahora, hay otras semillas más pequeñas que estas semillas de mostaza. Pero en el tiempo de ellos, la semilla que ellos conocían fue una semilla pequeña, más pequeña. Ahora, la diferencia es que esta semilla que Jesús utilizó era aún una semilla pequeña, no más pequeña de las semillas que tenemos en el mundo hoy en día. Pero algo especial de esta semilla es que aún pequeña fue la única semilla que produce el árbol más grande. Tenemos algo pequeño, una semilla pequeña, semilla de mostaza, que produce una planta, un árbol sumamente grande y viene de algo pequeña. Y Dios estaba utilizando este ejemplo para dejarnos saber que Dios puede utilizar algo pequeño y hacer algo grande. Hay muchas cosas en nuestra vida que empieza pequeña y quizás si yo te pregunto qué es algo pequeño que se convierte a algo grande, nosotros podemos dar diferentes opiniones y diferentes ejemplos de algo pequeño que se puede convertir a algo grande. Por ejemplo, una compañía. Hay personas que empiezan una compañía, algo que ellos les encanta hacer y ellos lo empiezan ellos mismos, pero es algo que tiene que empezar pequeño. Ellos empiezan con ellos mismos. Ellos trabajan, después cuando acumulan un poquito de dinero, ellos invitan otro empleado, los trabajos se ponen más grandes y pueden añadir otros y otros, y cuando vean que esta compañía que empezó con una persona, ahora se convierte, y hay muchas compañías hoy en día que son de 100, 200, 400, 500 personas. Pero esa compañía no empezó grande. Esa compañía empezó pequeña y después creció y se hizo una compañía grande. Aun cuando hablamos de estudios, nosotros estudiamos, no hay nadie que empezó en el grado 12, en el último, ¿verdad? Todos empezamos pequeño, ¿verdad? Empezamos en grado kinder a los 4 años o 5 años. Y desde ahí empieza a aumentar y su conocimiento aumenta y aumenta y va 1, 2, 3 siguiendo hasta el final. Pero es algo que empezamos pequeño y seguimos hasta que llegamos al final y se convierte en algo grande. Aún una familia empieza pequeña y después se puede convertir a algo grande, ¿verdad? Hay familias hoy en día, o en el tiempo pasado de Marta, pues los niños eran solamente de 12 y 15 y 20 niños, ¿verdad, Marta? Esos tiempos donde no había televisión. Y pues se empezaba con un matrimonio y empezaba con uno, después 2, 3, 4, 5, 12, 13. Me gustaría tener muchos niños así. Tengo 6 y dice que para el día de hoy son muchos, ¿verdad? Y ahora dicen 1 o 2 es suficiente, that's it, no more, ¿verdad? Pero
y me imagino que en los próximos años, 10, 20 años, va a decir solamente uno, como ya en China creo que solamente permite uno o dos y ya, no more. Pero me gustaría tener, si Dios permitía, ¿verdad? Nosotros tener 12, 15 niños y con el propósito que yo me puedo sentar como hago ahora y ellos vienen y me dan la bebida y la soda de Pepsi, me prende televisión y Isaías con el abanico ahí al lado de mí para ese propósito, ¿verdad? Yo tuve muchos niños solamente para que tengo que trabajar menos en la casa. Y ahora, de verdad, ahora Josie limpia la casa y Lucy hace los trastes y Isaías hacía proyectos en la casa y yo me quedaba ahí y velándole. Pero el propósito estaba enseñándole a crecer y a trabajar, ¿verdad? Y a veces decía, mira, búscame algo a beber y me lo buscaba y así. Pero anyway, poco a poco ahora se están yendo a la casa y me quedo con 3 o empiezo a tener más niños. No sé, vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Muchas veces aún dolores empieza pequeño, ¿verdad? Empieza con un dolor en el brazo o un dolor en la pierna y ese dolor pequeño aumenta y aumenta y después ese dolor corre por el cuerpo. Es algo pequeño que se convierte a algo grande, se pone grande, el dolor grande. Hermanos, también tenemos tribulaciones en nuestra vida. A veces algo pequeño, un pecado pequeño que pensamos que no va a afectar a nadie. Un pecado que quizás tú dices que nadie me ve cuando estoy practicando este pecado. Y ese pecado hace daño en la familia cuando el pecado sale y los otros ven lo que está pasando. Después afecta el matrimonio, afecta a los niños, afecta a la iglesia. Algo pequeño que se convierte a algo grande. Grandes cosas empiezan pequeñas porque nosotros a veces no tenemos la capacidad de poder entender las complicaciones de cómo se produce. Aún nosotros cuando miramos el grano de mostaza no podemos entender cómo eso tan pequeño se puede convertir a algo grande, ¿verdad? Y no entendemos nosotros esos detalles. Tenemos que separarlo en pedazos para nosotros entender qué pasa en este proceso, cómo algo pequeño puede convertirse a algo grande. Nuestra mente solo puede procesar o proceder a una cosa a la vez y no podemos entender, pero Dios nos ayuda. Aún Dios puede hacer algo grande con un cristiano que se humilla. Nosotros cuando nos humillamos, lo ponemos a nosotros pequeño. Dios ahora puede utilizarnos a nosotros para hacer algo grande. Dios no va a usar una persona que tiene orgullo, que se levanta a él mismo. Dios va a utilizar un cristiano, a nosotros, a ti. Si nosotros solamente humillamos a nosotros mismos, Dios puede usar a nosotros para hacer algo grande. Me recuerdo Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando hablamos de lo que Dios puede hacer en nosotros. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aún Mateo capítulo 5, versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, lo que nosotros hacemos para Dios, aun cuando nos humillamos, lo hacemos para que Él sea glorificado. Hermanos, cuando tú trabajas o tú estás haciendo algo, aún sirviendo al Señor, tú lo haces para ti o tú lo haces para que otros vean sus obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Aún David dice en Salmos capítulo 138, versículo 8, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Qué bendición ese versículo? Quiero que escuche una vez más. Jehová cumplirá su propósito en mí. Nosotros oramos que el Señor haga su voluntad en nuestra vida.
Y los salmos nos dice, David nos dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos esta noche dicen, yo quiero que Jehová cumple su propósito en mí? Amén. Y tenemos que entender que es el propósito de Dios, no la mía. Nosotros vivimos entendiendo que Dios va a cumplir su propósito en mi vida si yo me entrego mi vida al Señor. Muchas veces queremos vivir nuestro propósito. Queremos hacer en nuestra manera lo que me da la gana, ¿verdad? Pero tenemos que entender que Dios es que cumple y que va a cumplir. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, Dios ahora puede cumplir su propósito en nuestra vida. Dios tiene algo grande y planificado para su vida. No piense que está ya mayor o ya se terminó el ministerio tuyo. Si tú todavía estás respirando, significa que Dios no ha terminado contigo. Dios tiene algo grande y planificado para su vida, en la próxima época en su vida, los próximos años en su vida. Dios todavía está trabajando. Si solamente nosotros nos humillamos delante del Señor y dejamos que Él cumple su voluntad en nosotros, ahora Dios puede cumplir su propósito y aún lo que tiene planificado para nuestra vida, para hacer grandes cosas para Él, con el propósito que Él se glorifique y otros vean nuestras obras. Las cosas grandes que pensamos que Dios puede hacer, Dios lo hace más grande. Hermanos, en nuestra mente solamente tenemos la capacidad de ver solamente lo que podemos entender. Y lo que nosotros pensamos, Dios puede hacer esto tan grande, crecer la obra tan grande. Tú sabes que Dios puede hacerlo mucho más grande que nosotros pensamos. Aún en su vida tú dices, Dios puede hacer en mi vida estas cosas. La verdad es que Dios puede hacer mucho más que tú puedes comprender en su mente de lo que Dios puede hacer en su vida si solamente nosotros nos humillamos delante de Él. Porque su propósito es más grande que nuestros deseos. Dios desea algo grande para ti. Aún nosotros deseamos ser usados por Dios. Dios, aquí estoy, quiero que tú me uses. Pero Dios dice y puede utilizarnos aún más allá que nosotros pensamos. Y tenemos que entender que Dios va a cumplir su propósito, no la de nosotros. A veces nosotros empujamos a Dios a cumplir nuestro propósito. Dios, esto yo quiero para mi vida. Señor, yo quiero que tú cumple esto. Ya tengo todo planificado hasta que tengo 90 años. Yo quiero que tú hagas esto a los 70, a los 80, a los 40, a los 30. Aquí está, Señor, aquí están mis planes. Y Dios quiere cumplir los planes de Él que son mucho más mejor que nosotros. Los planes que tiene para nosotros, solamente tenemos que entregar nuestra vida a Él. El propósito de Dios es más grande que nuestros deseos. Y Dios cumple su propósito para su gloria. Dios quiere cumplir en su vida su propósito, el propósito de Dios para su gloria, la gloria del Señor. Aún en 1 Corintios capítulo 10, un versículo conocido, versículo 31, algo que tenemos que practicar en nuestra vida. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, ojalá que esta noche tú estás practicando ese versículo. Todo que coméis, todo que bebéis o otra cosa, hacerlo todo. Hermanos, nosotros estamos trabajando, haciéndolo para la gloria de Dios. Nosotros estamos cuidando a nuestra familia, haciéndolo para la gloria de Dios. Tú sabes que a mis niños, yo les enseño a ellos que todo que ellos hacen en la casa es sirviendo al Señor. Si están lavando trastes, están sirviendo al Señor. Y quiero que ellos lo hagan para la gloria de Dios. Aún en la iglesia no hay trabajo pequeño en la iglesia. Los que limpian el baño es importante para Dios. Y cuando lo hacemos para el Señor, para su gloria, Dios la bendice. Dios cumple su propósito para su gloria.
Todo que nosotros hacemos, debemos hacerlo para el Señor. Hermanos, cuando tú examinas su vida en este momento, tú puedes decir que todo que yo estoy haciendo ahora, lo estoy haciendo para el Señor. Quizás nosotros vamos a encontrar en nuestra vida, en una parte u otra, que hay algo que yo estoy haciendo para mí, no para el Señor. O algo en mi vida que yo estoy haciendo para otro. Y tenemos que recordar que todo que nosotros hacemos, debemos hacerlo para el Señor. Todo que yo tengo, todo que yo soy, todo que yo he hecho en mi vida, es para Dios. No solamente en el pasado, pero también en el presente y también en el futuro. Dios sabe lo que Él tiene que hacer para traer gloria a Él mismo. Dios sabe lo que tiene que hacer en su vida, aún esta noche, aún esta semana, aún los próximos años. Dios sabe lo que Él tiene que hacer en su vida para traer gloria a Él mismo. Que ese propósito que Dios desea, aún es lo que nosotros queremos. Que Dios haga algo en mi vida para traer gloria a Él mismo. Ojalá que eso es también su propósito. No sabemos cada detalle que Dios quiere hacer en nuestra vida. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos el propósito de Dios mañana. No sabemos qué va a ser el próximo mes. Pero sabemos que cada detalle de su plan es para su gloria. Y podemos estar seguros de eso y aún entender que todo que pasa en mi vida, si yo estoy viviendo en una vida humillado delante de Dios y Dios está cumpliendo su propósito, todo detalle en mi vida es para su gloria. Recordamos Romanos capítulo 8, versículo 28, otro versículo conocido. Lo voy a usar ahora para que nosotros entendamos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan ¿a qué? A bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, todo que Dios empezó en nuestra vida va a seguir trabajando en nosotros. Lo que Dios empezó en el momento de salvación en nuestra vida va a seguir trabajando hasta que Él venga otra vez. Filipenses capítulo 1, versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios empezó algo en su vida en el momento de salvación y está trabajando, está molding, está ayudándote a ser más como Él, y nosotros no vamos a ser perfectos hasta que Jesús venga otra vez. Vamos a seguir fallando, vamos a seguir pecando, lo levantamos y seguimos, y el Señor sigue trabajando en nosotros para nosotros mejorar nuestra vida. Confesamos nuestros pecados, lo levantamos después de caernos por las tribulaciones y otros problemas, y Dios nos levanta a nosotros y sigue trabajando en nosotros. Aprendemos, conocemos a Dios más, nos acercamos más a Él, Dios nos levanta otra vez, y cada vez nosotros mejoramos. Hacemos más como Dios hasta que el día que Él venga y seamos perfeccionados, seamos perfectos. Muchos piensan que perdimos la voluntad de Dios por nuestras decisiones. Dicen, pues yo no sé si estoy en la voluntad de Dios. Yo no sé si salí de la voluntad de Dios. Yo no sé si estoy en el medio de la voluntad de Dios. No sé si el Señor se olvidó de mí y me dejó ahí al lado. A veces muchos dicen, pues por mis decisiones que yo he hecho en mi vida, quizás yo salí de la voluntad de Dios. Y Dios todavía, aún en nuestras decisiones que hacemos, que quizás no agrada a Dios, Dios en su manera nos ayuda cuando confesamos y venimos a Él para regresar a ese camino y regresar otra vez a la voluntad del Señor. Filipenses capítulo 2. Pablo dice en versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Muchos están preocupados que si se desviaron del plan de Dios para su vida. Hermanos, esta noche tú conoces tu plan de Señor para su vida. Tú puedes decir esta noche, pastor, yo sé que yo estoy en el centro de la voluntad del Señor. O quizás tú puedes decir, pastor, yo creo que yo me desvié
de la voluntad de Dios. Y yo quiero regresar otra vez a esos caminos del Señor, o quiero regresar a hacer la voluntad de Dios porque yo estaba haciendo lo que yo quería. Muchos por sus decisiones malas, lo que hacen ellos, se desviaron y están apartados. Pero quiero que no se olviden esto: tus acciones no son poderosas suficientes para cambiar el propósito de Dios para su vida. Dios va a seguir trabajando para ayudarnos a cumplir ese propósito. Es como nosotros guiando la número 52, y a veces la 52 es la voluntad de Dios para nosotros. Pero a veces, como me pasó anoche cuando estaba guiando allá en camino de Ceiba para Mayagüez, y estaba lloviendo un poquito allá en el norte, y el carro que tenía alquilado, el window wipers no está trabajando bien. Y cuando llueve y los wipers no trabajan bien, pues el carro no se puede ver, y las luces de los otros vienen, y yo mirando solamente las líneas para asegurarme que estoy en ese camino. Y yo 2 veces en el camino, aún conociendo el camino, me lo ha guiado unas cuantas veces, me desvié y me fui a un exit que ya no era para mí. Y una vez que tú sales, tienes que guiar y encontrar el camino para regresar otra vez, ¿verdad? A veces coge 15 minutos, a veces la próxima salida no es para 15 minutos, a veces es rápidamente en 1 minuto. Gracias, Señor, que solamente perdí 5 minutos. Pero en nuestra vida espiritual, la número 52 es la voluntad de Dios, pero a veces nosotros salimos. A veces Satanás trae lluvias, y pues no podemos ver claramente lo que Dios quiere para nosotros, y nos desviamos porque el mundo me está llevando diciendo, no, este es el camino tuyo. Y salimos, y para algunos coge 1 año, unos meses, unos días para reconocer, yo no estoy en el camino del Señor. Y tengo que regresar otra vez a donde yo tengo que estar, que es la número 52. Y cuando estamos ahí y sabiendo que estamos en el camino para casa, y cuando estamos en la voluntad de Dios, sabemos que estamos en ese camino, que en el final, estamos en Mayagüez, a mi casa, a mi cama, pero en el final nosotros vamos a estar en los cielos con el Señor para siempre. Pero tenemos que quedarnos ahí en ese camino del Señor y no desviarnos, no dejar que nadie nos diga a nosotros, no deje que Siri, ¿verdad? Porque ella no es puertorriqueña, y ella a veces dice el nombre de las calles y en una manera diferente, o dice, a veces ellos se pierden. Estoy hablando de GPS, ¿verdad? Lo que tiene Apple Phone sabe quién es Siri, a veces tiene Alexa, tiene muchos nombres diferentes, ahora uno que se llama Bixby, y a veces ellos, si tú ves el mapa, ellos te llevan a un terreno, un desierto, y dicen, ahí tiene que estar, y tú miras, yo no veo una calle ahí, no sé dónde me está llevando a ella. Después ella dice, U-turn, o dice, toma una derecha, y tú miras a la derecha y no hay nada ahí, no hay otra calle ahí en la derecha. Y ella quiere que me tire de cliff, para allá abajo, para la muerte. Pero tenemos que escuchar al Señor. Hermano, escuche bien, hay muchas personas que quieren desviarte de tu camino. Satanás quiere desviarte, aún familiares que no conocen al Señor, o aún amigos que no quieren que tú estés en el camino derecho y te quieren desviar de ese camino. Tenemos que tener nuestros ojos mirando al Señor todo momento, para que Él nos lleve a ese camino que nos lleva al final a los cielos, cuando Él venga por nosotros otra vez. Hay 3 cosas que quiero que aplique en su vida esta noche. Yo sé que vamos a llegar a nuestro texto solamente en 2 versículos, pero quiero mirar algunas cosas que tienen que ver con este texto y esta lección. Pero 3 cosas que quiero que aplique en su vida aún esta noche, porque tenemos que confiar en Dios, el que va a cumplir nuestro propósito. Si nosotros confiamos en Dios y deseamos que Él cumple su propósito, tenemos que confiar en el Señor. Hermanos, ¿a quién tú confías esta noche? ¿Está confiando en el Señor, o confiando en el gobierno, o confiando en su familia, o confiando en otra persona, o está confiando en el Señor? Número 1, no te preocupes por su vida. Cuando nosotros confiamos en el Señor, en guiándonos en ese propósito, no te preocupes de su vida.
A veces hacemos algo y no estamos seguros de que si es el plan de Dios. La Biblia nos enseña a no preocuparnos. Dios dice que no te preocupes, aún es un pecado si nosotros preocupamos. Si tenemos preocupación significa que no estoy confiando en Dios. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis, ¿qué? Afanosos. ¿Qué tenemos que hacer? Si no sean conocidas vuestras peticiones. Tenemos que orar delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Cuando vienen preocupaciones porque somos pecadores y va a venir esos tiempos, tenemos que venir a Dios en oración, aún dándole gracia a Él. Si ese plan de Dios sabemos que Él lo va a cumplir. Si sabemos que esto es el plan de Dios, podemos estar seguros que si es el plan de Dios y yo estoy en el centro de la voluntad de Dios, Dios va a cumplir lo que Él desea en mi vida. Pero tenemos que practicar algo que Mateo dice en capítulo 6, versículo 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, vamos a encontrarnos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero en de preocuparnos, tenemos que descansar, tenemos que confiar en Dios y vivir para su gloria. Número 2, no solamente no te preocupes de su vida porque Dios está en control si estamos en su voluntad, pero número 2, saca tiempo para conocer a Dios. Es difícil para confiar en una persona que tú no conoces. Yo no puedo confiar en una persona que ha conocido por la primera vez. Es difícil. Y por eso tenemos que conocer a Dios. Y cuando conocemos a Dios, sabemos a orar según su voluntad. Cuando nosotros conocemos la Biblia, nosotros vamos a saber cómo orar según la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque ahora yo conozco a Dios. Y podemos orar según su voluntad. Cuando conocemos a Dios, sabemos que Dios tiene un propósito. Cuando conocemos su palabra, la palabra nos enseña que Dios tiene un propósito, y cuando confiamos en Dios y conocemos a Dios porque estoy en su palabra, sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros. Cuando conocemos a Dios, tenemos gozo en la tribulación. Hermanos, si tú estás pasando por algo esta noche, si tú conoces a Dios y está involucrado en su palabra, tú vas a tener gozo en medio de su tribulación. Porque tú sabes que Dios es que te va a dar paz y fortaleza para su vida, para pasar estos tiempos difíciles. Cuando conocemos a Dios, vamos a querer a testificar. Hermanos, cuando tú realmente conoces a Dios, cuando tú lees tu Biblia y tú ves lo que hizo por nosotros, y tú ves su amor por nosotros y que Él murió para nuestros pecados, para darnos vida eterna, y conocemos su palabra, te va a motivar a ti a testificar. Porque tú vas a tener ese gozo. Yo tengo que enseñarle a otro lo que Dios hizo por mí. Eso me va a motivar porque yo conozco a Dios. Hermanos, muchos de nosotros tenemos amigos. Y tú le dices a otro amigo, yo tengo un amigo que tú debes conocer. Porque yo sé que te va a encantar a él. Que él le encanta deportes, y eso pasó a mí cuando conocí a Mariah. Un amigo de nosotros dijo, tú tienes que conocer a Mariah allá en Ceiba porque ella te va a gustar. Te encanta ese ejercicio, a ella le gusta ese ejercicio, tenemos mucho en común, y dice, tú tienes que conocerla a ella. Tenemos un amigo, a Leo yo no voy a compartir con nadie. No quiero que nadie conozca a Leo, ¿verdad? Es lo último. No, estoy jugando. Pero cuando tenemos amigos buenos, queremos decir, mira, yo tengo un amigo que tú tienes que conocer. Hermanos, cuando conocemos a Dios, nuestro buen amigo, vamos a compartir. Yo tengo un amigo que tú tienes que conocer, se llama Jesucristo, y podemos testificar. Es un privilegio que tenemos a conocer a Dios. Qué interesante, es un privilegio
que tenemos a conocer el creador de este mundo. Wow, cuando nosotros pensamos en eso, yo estoy sirviendo al creador de este mundo. Yo estoy sirviendo al dueño de oro y plata que puede proveer cualquier cosa que Él desea para mi vida. Y nosotros le servimos a Él. Aún nosotros vamos a pasar la eternidad con Él. Y es un gran privilegio. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que meditar en la Biblia, tenemos que hablar con Dios en oración, son cosas que tenemos que hacer. Número 3, recuerda el gran plan de Dios. No solamente, número 1, no te preocupes por su vida. Número 2, saca tiempo para conocer a Dios. Pero número 3, recuerda el gran plan de Dios. Dios preparó todos los planes para su vida desde la fundación. Tú sabes que antes tú naciste, el Señor sabía tu nombre y sabía los planes, todo que quería para su vida. Y en la eternidad no vamos a pensar en todo que nosotros hicimos para el Señor en la tierra. En la eternidad vamos a estar adorando a Dios por todas las cosas que Él hizo. No solamente nosotros, pero que hizo en esta tierra. Isaías nos recuerda de eso en capítulo 25, versículo 1. Dice: Jehová, tú eres mi Dios. Te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Ojalá que tú puedas decir esto esta noche. Exactamente lo que dijo Isaías. Jehová, tú eres mi Dios. Es algo personal. Tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre. ¿Por qué? Porque has hecho maravillas. Entramos en nuestro texto ahí en Mateo. Jesús está en esta parábola al lado del mar. Jesús está hablando a la multitud. Jesús compara el reino de Dios. Y no la primera vez que está compartiendo una parábola hablando de el reino de Dios, comparándolo con algo más. Y aquí está comparando el reino de Dios a la semilla mostaza. Jesús enseña que Él puede hacer cosas grandes con cosas pequeñas. Vamos a entrar en estos dos versículos esta noche y vemos 3 artículos bien importantes aquí. Vemos, número 1, el grano de mostaza. Vemos, número 2, el árbol grande. Y vemos, número 3, las aves del cielo. 3 artículos en esta parábola, 2 versículos. El grano de mostaza, el árbol grande y las aves que vienen del cielo. Mira versículo 31. Mateo capítulo 13, versículo 31. Esta primera palabra dice: otra parábola les refirió, diciendo. Esta parábola es la tercera parábola corrida hablando de una semilla. Si ven aquí en capítulo 13. Por eso él dice otra parábola, porque no es la primera. Es otra en este capítulo corrida que nosotros hablamos, vamos a ver 8 parábolas corridas. Creo que estamos en número 3 o 4. Corrido, y ahora dice otra parábola, otra vez, hablando de algo que Dios o Jesús está enseñando. Dice, otra parábola les refirió. Esta palabra refirió significa dar a conocer. Otra parábola Jesús va a dar a conocer. O le propuso, o le contó, o le dio una ilustración. Otra parábola. Sabemos que una parábola es una historia terrenal con un propósito, una lección espiritual. Versículo 31, la segunda parte dice, empezando esta parábola, Jesús dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Ahora, no tenemos una explicación en esta parábola como vemos otros. Nosotros estudiamos la parábola la semana pasada y Dios contó la parábola, después dio en los próximos versículos el significado de esta parábola. Aquí tenemos una parábola, pero no vemos como los otros el significado de esta parábola.
Jesús no está diciendo que la mostaza es el reino de los cielos. La mostaza, dice, es semejante a los reinos de los cielos. Es una comparación que Jesús está dando. El reino de los cielos es algo grande y fuerte. Un lugar que no se puede medir. Un lugar donde Dios es el protector y es el rey. Aún este versículo creo que se refiere al reino en esta tierra en milenio. Y el grano de mostaza es algo pequeño, y te voy a decir por qué creo en esa manera, aunque sabemos que el reino en los cielos también es grande. Pero el grano de mostaza es algo pequeño. Pero este grano de mostaza tiene un potencial para hacer algo grande. Y más grande que muchas de las plantas o árboles que tenían ese día. O que otras semillas pueden producir. Y cuando nosotros hacemos algo pequeño en el nombre de Jesús, Dios lo convierte a algo grande. Sembramos una semilla y Dios hace un pastor. Recuerda que en las parábolas anteriores la semilla es la palabra de Dios. Nosotros sembramos una semilla en una casa, tocamos la puerta, compartimos el evangelio y Dios coge esa semilla y lo produce algo grande, y aún esa persona que recibió la semilla y recibió a Cristo, Dios convierte esta persona a un pastor o a un misionero o a un maestro de escuela dominical y lo convierte para hacer algo grande para él. La iglesia empieza pequeña. Las iglesias mayormente en la Biblia empezaba en las casas. Hoy en día en los campos misioneros y empieza pequeña, empieza en la marquesina, empieza en las casas, y Dios convierte estos cristianos, estos creyentes que quieren aprender, y produce una iglesia. Y a veces esa iglesia en los años se produce y se convierte a algo grande, y Dios utiliza esa iglesia para alcanzar la comunidad. Y esta semilla se hace a un árbol. Aún dice en los próximos versículos, las aves vienen para comer y descansar de este árbol, que solamente viene de un grano de mostaza. Mira versículo 32. Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de los hortalizas y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Esa palabra ahí, hortalizas, es una planta vegetal, y el reino de Dios es mucho más grande que estos reinos en la tierra. Aún si lo aplicamos en el milenio, algo que empezó pequeño, ¿verdad? Jesús vino como un bebé y creció, y Jesús hizo grandes cosas y murió en la cruz por nosotros, y esos reinos en la tierra es algo pequeño, y Dios creó algo grande, un reino grande que nosotros vamos a ver en el milenio. Hermanos, cuando sembramos, después ellos sembran. Cuando sembramos la semilla a otros y ellos se convierten y son cristianos, después ellos empiezan a sembrar y crece algo grande y siguen sembrando. Cristianismo empezó pequeño y ahora está por todo el mundo. Ahora el evangelio está en diferentes idiomas en todas partes de este mundo. La iglesia empieza pequeña y crece a algo grande. Jesús fue como un grano de mostaza. Empezó pequeño. Aún vino como un bebé, todavía era 100% Dios, 100% hombre. Pero vino pequeño como un bebé y creció grande. Y sus seguidores empezó con 12.
y la multitud siguió creciendo. Algo pequeño se convirtió en algo grande. Ahora tenía una multitud siguiéndole a Jesús hasta que llegue al trono en el milenio. Antes que nosotros terminamos esta noche, quiero dar algunos ejemplos o personas que Dios usó en la Biblia que eran pequeños, pero hicieron algo grande para el Señor. Después terminamos de estos ejemplos que vemos en la Biblia. Número 1, vemos a José. José tenía 12 hermanos, era uno de los más jóvenes en su familia. José y su único hermano de pura sangre habían perdido su madre Raquel, y sus medio hermanos le odiaban a él porque era el favorito de su padre Jacob. Por su orgullo y inmadurez, lo llevaron a un pozo profundo. Y llegó y luego se vendió, y los comerciantes de esclavos de egipcios pasaron 25 años antes de que él llegó a ser administrador de Egipto. Pero Dios eligió a José para hacer grandes cosas para él. José permaneció constantemente paciente y fiel a Dios durante esos años, esos 25 años. Y Dios le utilizó a él para salvar su familia y también a todo su país. Él fue obediente en la casa de Potifar, en la cárcel, mientras ayudaba a Faraón. José era solamente un niño, algo pequeño, y Dios le usó a José para hacer grandes cosas. Número 2, tenemos a Gedeón. Era el menor de su familia, Gedeón. Era el más joven, el más pequeño y el menos respetado de toda su tribu. Él estaba encargo de las cosas pequeñas en la finca de su familia. Y un día un ángel del Señor le apareció a él. El ángel le dijo que le iba a salvar a Israel. Gedeón no le creyó y le pidió a él prueba de esta verdad. Después Gedeón llevó a Israel a esta batalla. Pero ¿por qué Dios escogió a Gedeón? Fue porque él tenía una naturaleza obediente. Y eso fue lo que Dios buscaba. Gedeón tenía que confiar en Dios para batallar con solamente 300 personas o hombres en su ejército. Pero se mantuvo fiel a Dios. Dios usó una persona pequeña para hacer algo grande. Dios utilizó 300 hombres para ganar una gran batalla. Y todo fue porque Gedeón fue obediente al Señor. También tenemos a David, otro ejemplo de una persona pequeña que Dios utilizó para hacer algo grande. David estaba ocupado cuidando sus ovejas en su familia. David era el más joven en su familia, y porque era más joven, pues tenía el trabajo de pastor. Pero el trabajo no era fácil para él. Él tenía que pelear contra los leones, los osos, para proteger sus ovejas. Algo importante como los otros fue que David era importante. Encontramos esto común con estas personas. Eran obedientes y fieles a Dios, y Dios le llevó a ellos a una persona pequeña y aumentó y hizo algo grande en ellos. O sea, sirviendo a su familia, David, llevando comida a sus hermanos durante las guerras, tocaba música al rey, aunque el rey quería matarlo, el rey Saúl. Se fue y le dio el título un varón conforme a su corazón de Dios. Un hombre pequeño que ganó a Goliat. Un hombre que fue el rey de Israel. Un hombre que era niño y después joven trabajando en su finca, y Dios le utilizó a él porque era obediente y fiel
para hacer algo grande para el Señor, aún ser rey de Israel. Número 4, Estel. Sus padres murieron, tuvo que vivir con su primo o tío. Después se casó con el rey, pero Dios le usó a ella porque ella era obediente. Dios la usó para salvar a los judíos de la muerte y preservar el linaje de Jesús. Después el último, Jesús mismo. Jesús fue el más obediente de todos. Jesús vino como un bebé y en el final sacrificó su vida para este mundo. Dios usó algo pequeño para hacer algo grande. Hermanos, Dios puede usar a ti, una persona pequeña, en el sentido que no somos o no tenemos títulos o no somos nada grande, y Dios puede utilizarnos para hacer algo grande para su obra. Y tenemos que tener común, como tenía estos ejemplos, eran obedientes a Dios y eran fieles a Dios. Cada una de estas personas fueron fieles a Dios y Dios fue fiel a ellos y le utilizó para hacer algo grande. Tenemos que poner nuestros ojos mirando a Cristo. Tenemos que ser fiel, tenemos que ser obedientes y después podemos ver grandes cosas que Él va a hacer en nosotros. Y recuerda, para su gloria. Vamos a estar en pie, vamos a orar y dar gracias, Señor, en esta noche. Sí. ¿Quiere cantar? ¿Quiere cantar? Pues está bien. Vamos a estar en pie, vamos a orar y voy a pedir que Mina, venga, ella quiere hacer de bendición cantar, pues vamos a dejarlo, no, así que no, si quiere servir al Señor, vamos a orar, después Mina puede venir. Señor, gracias por este momento, esta parábola del grano de mostaza. Señor, gracias por los ejemplos que hemos visto esta noche sobre esto. Estos hombres y personas que fueron fieles y obedientes a ti. Señor, ayúdanos nosotros a ser fieles y obedientes a ti. Señor, sabemos que si nosotros nos humillamos delante de ti, tú puedes hacer algo grande en nosotros. Señor, ayúdanos a mantenernos ahí en tu camino, haciendo tu propósito. Señor, que nosotros podamos mantener nuestros ojos mirando a ti. Y Señor, que tú puedes hacer algo grande en nosotros. Que tú puedes usarnos para llevar a nuestra familia y traerlo a tus pies. Señor, que tú puedes hacer algo grande en tu iglesia, Iglesia Bautista Nueva Vida, para alcanzar a Mayagüez. Señor, con el propósito, como tú nos enseñaste, para su gloria, para que otros puedan ver a ti. Y Señor, te pido que tú nos ayudes a entender eso. Ayúdanos a mantenernos en ese camino, en su propósito, para cumplir la voluntad que tú tienes para nosotros. Gracias por los hermanos, ayúdanos a recibir esta bendición en este cántico. Gracias por el privilegio de servirte a ti. En el nombre de Jesús.